Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Iván Perdomo Mosquera. Estamos haciendo una maestría en la Universidad Inca de Colombia que se llama Transformación de Conflictos y Construcción de Paz. Vamos a hacer un video corto donde vamos a hacer un énfasis a toda esa filosofía, a toda esa cultura marxista que quizás muchos no entendemos como lo deberíamos de entender y tenemos conceptos de pronto muy errados o ambiguos de lo que era el pensamiento del señor Carlos Enrique Marx. Se dice que Marx nació por allá en una ciudad de Treveris, parece que eso es Prusia, la antigua, digamos, Europa, pues no es la misma que hoy nosotros conocemos con sus 27 estados. Se dice que nació un 5 de mayo del año 1818 y que para marzo 14 de 1883 pues desaparece de este mundo. Se dice que fue filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual, político y comunista, que sus orígenes eran judíos y que en su vasta obra pues abarca diferentes campos del pensamiento de la filosofía, de la historia, de la ciencia, de la política, de la sociología, de la economía, porque también hay que recordar que el señor Carlos Marx le llamó mucho la atención el periodismo y la política. Seguimos diciendo que para el pensamiento de Carlos Marx en su corriente filosófica hablaba sobre el Estado y el gobierno. Decía que no debía haber Estado, este tenía que ser reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno, donde, digamos, el ser humano, el hombre como tal, podía desarrollar sus fuerzas de producción sin tener de presente el Estado o un gobierno. También cuando hablamos de Marx nos vamos al socialismo. Se dice que el socialismo, las sociedades humanas avanzan a través de los conflictos entre las clases sociales, que la lucha de clases es el motor de la historia y que lo común es lo que hace, digamos, posible en el socialismo. También nos habla esta corriente filosófica de la clase dominante y la clase trabajadora. Se dice que la clase dominante es la que explota a la clase trabajadora para mantener su riqueza y su poder. La dominación se da desde la propiedad privada y los medios de producción. ¿Eso qué quiere decir? Por lo que hay que hacer una revolución social desde la emancipación de las clases trabajadoras. A la vez, digamos, en el discurrir de este pensamiento, nos vamos a lo que también él nos plantea, cómo hacer una dictadura del proletariado, que es un conjunto o es un concepto, mejor, político que describe una etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista sin clase. Las revoluciones del proletariado, se dice, acabarían con las clases sociales. Y vamos a hacer un pequeño recuento en pequeños segundos de lo que han sido estas revoluciones desde el socialismo, que tiene que ver con Rusia, con China, con Cuba, y también vamos a abordar un poquito a la Venezuela del año 2024. Se dice que para el año
1917, Europa, dentro del contexto de las revoluciones que se venían dando en los medios de producción, pues llega ya la revolución, se cae el gobierno, digamos, zarista, y comienzan tres hombres en la lucha de poder, en la lucha de pensamiento, a darle valor, digamos, a todo lo que tenía que ver con la producción de las fábricas, de la tierra, y cómo, digamos, esa Rusia, digamos, comunista, llegó, digamos, a implementar y a implantar un modelo, digamos, de sociedad, el cual estuvo liderado por Lenin, por Stalin y por Trotsky. Y ahora nos vamos para ese país maravilloso, el más grande del contexto del planeta Tierra, y que pues ellos son los inventores casi de todo, ¿no? Ellos inventan desde la cometa, el papel, las pastas, y la China para 1949, otro hombre de un pensamiento grande, con unas ideas, digamos, de avanzada, Mao Zedong, más conocido como el Mao Zedong, digamos, que llevan a tomar, digamos, la tierra en la producción, y China, digamos, en los contextos globales del neoliberalismo que se impone hoy en día en América Latina, entre esos nosotros Colombia, pues ellos le dan, digamos, otra forma de vida a sus comunidades. Entonces uno por veces habla de China, pero tiene conceptos también errados, ¿no? Ellos, digamos, trabajan la tierra y son un ejemplo, digamos, de vida para el resto del mundo. Y es el país más poblado del mundo, ¿no? Lo otro, digamos, nos vamos a la Cuba que queda aquí cerquita de nuestro continente, de nuestro hermoso país Colombia. En esta isla se dice que para 1953, pues como venía reinando, digamos, eh, un gobierno que también lo habían tomado por la fuerza del señor Batista. Entonces llegan los hermanos Castros, Fidel y Raúl, y que hasta nuestros días, imagínate, estamos hablando en los años 50 y ya vamos en el año 24. Entonces hemos tenido más de 60 años de revolución en esta isla, y Cuba también nos enseña, digamos, a ese otro pensamiento, a esa otra corriente que muchos no, digamos, no la entienden, pero que, digamos, Cuba es un ejemplo de vida en la parte intelectual, en la parte económica, en la parte social, en la parte, digamos, de poder, porque, digamos, le enseñan a uno a amar lo de uno, o sea, su tierra, sus culturas, ¿no? Y luego nos venimos para este hermoso país del continente suramericano y nos vamos a hablar de la hermosa Venezuela, Venezuela de los años 90, 1999, cuando llega, digamos, al poder a través de esa corriente filosófica del socialismo del siglo XXI, Hugo Rafael Chávez Fría, y le da otro contexto, le da otros caminos, le da otras visiones, y que son ejemplos, digamos, de vida y de revolución para otros países, como lo es, digamos, Bolivia, Ecuador, Argentina, porque, digamos, cuando hablamos de Brasil, pues allá está Luis Ignacio Lula da Silva, que dentro de su modelo, digamos, político y económico, pues ha llevado a Brasil, pues, a ser, digamos, la primera economía en América. Luego, digamos, México y Colombia, que está ahí cerquita hoy en día con nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, pues son ellos, digamos, los que generan, digamos, esa capacidad, esa corriente. Y si nos vamos para Bolivia, pues ellos son un ejemplo, ¿no? También vamos a hablar de las fases de las revoluciones sociales. Digamos, las fases del socialismo, la dictadura del proletariado, o la sociedad sin clase. Se habla
de la primera fase, que es el comunismo pleno, que no hay Estado, no hay propiedad privada. Está también la fase del capitalismo, donde la propiedad privada y la explotación obrera, digamos, son como lo más significativo de esta corriente. Lo otro también se dice que el señor Carlos Marx, dentro de sus dos obras, que se les conoce el Manifiesto Comunista de 1848, que habla sobre los opresores y los oprimidos, que tiene que ver con todo eso de las luchas de las clases sociales, los medios de producción, y los otros tres tomos de otro libro maravilloso que hay que leer, de 1867-1894, llamado El Capital. También la corriente marxista, que dice que los procesos sociales y políticos están determinados por factores económicos, materiales, colectivos, en lugar de ser el resultado de la voluntad individual, y que esta corriente llamada el materialismo histórico nos lleva a hablar sobre las corrientes o las relaciones sociales y las instituciones políticas de una sociedad, que son el resultado de las fuerzas económicas que rigen la producción y la distribución de los bienes y servicios. Y digamos, aquí nos ponemos un poquito, digamos, de atención para poder decir que esos cuatro modelos o modos de producción, que son el comunismo histórico, el esclavista, el feudal, el capitalista. El histórico, pues la propiedad era comunal de la tierra. Los esclavistas, la propiedad privada, y los medios de producción se unieron para producir bienes. En la producción feudal se trabajaba la tierra y se entregaba parte de la ganancia a sus dueños, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la parte de la producción capitalista es la explotación del trabajo asalariado, y que nos llevan a hablar, digamos, de dos clases sociales: la burguesía y el proletariado. La burguesía, entendida como la clase dominante que tiene propiedad privada y los medios de producción que acaparan la plusvalía generada por el producto del trabajo y de los obreros asalariados. Mientras tanto, el proletariado es la clase dominada y desposeída de los medios de producción y obligada a trabajar a cambio de un salario siempre inferior al valor del producto de su trabajo. Entonces nos lleva, digamos, a ese otro mundo del contexto de la producción y las fuerzas en los medios de la producción. Muchas gracias. Es la maestría Transformación de Conflictos y Construcción de Paz en la Universidad Inca de Colombia. Muchas gracias.